Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a seguir desarrollando nuestros módulos. Como ustedes saben, venimos estudiando últimamente las categorías gramaticales. Hemos estudiado el sustantivo, el adjetivo, el artículo, el pronombre. Hoy en día nos toca hablar del verbo. Recordarán ustedes que el verbo también lo hablamos cuando vimos las oraciones bimembres, que se dividen en sujeto y predicado. Y precisamente el verbo cumple la función de núcleo del predicado. ¿Recuerdan? Bien, entonces estamos recordando nada más. Al terminar esta sesión, ustedes con mucha claridad me van a tener que expresar el concepto de verbo. Igualmente, me van a reconocer sus clases y dentro de oraciones van a tener que identificar justamente esos verbos y sus clases. En el mundo, hijos, los seres no están estáticos, no están inertes. Se hallan en constante movimiento. Por eso podemos decir, mi madre trabaja. O sea que está trabajando. Luis juega. Christopher estudia. La planta nace. El árbol crece. Todo está en movimiento, ¿no? Entonces, quien expresa esa acción, esos movimientos, precisamente es el verbo. Lo vamos a definir bajo sus tres conceptos. Sintácticamente, como les dije en un inicio, el verbo cumple la función del núcleo del predicado. Eso es sintácticamente. Morfológicamente, el verbo sufre cambios, modificaciones, pero ya no es como las categorías anteriores que decíamos en género y número. El verbo es la categoría gramatical que tiene más accidentes gramaticales. Por eso, ¿no? Nosotros podemos decir que expresa acción, estado, transformación. Las variaciones que sufre son en número, de modo, en tiempo, también de persona, ¿ya? Y de modo. Por si acaso el verbo no tiene género, ya no tiene género. Bien, entonces, resumiendo, podemos decir que el verbo es la palabra que cumple la función del núcleo del predicado. Tiene modificaciones o variaciones de persona, de número, de modo, de tiempo, ¿verdad? Muy bien. Y también podemos decir que es la palabra que expresa acción, movimiento, también estado, transformación o fenómeno. Ustedes dirán, ¿por qué fenómeno? Por ejemplo, cuando tú dices, hace calor, estamos hablando de un fenómeno natural que es el calor, ¿ya? Muy bien. Entonces ya sabemos lo que es el verbo. El verbo tiene clases. Se dividen en dos clases fundamentales, por su conjugación y por su función. Por su conjugación los verbos pueden ser de primera, de segunda o de tercera conjugación. Los verbos terminados en la primera conjugación son todos aquellos que terminan en ar, como jugar, amar, cantar, caminar, trabajar, todos están terminando en ar. Los verbos de segunda conjugación terminan en er, tejer, beber. Los verbos de tercera conjugación terminan en ir, como escribir, partir, etc. Acá tenemos justo los ejemplos. Primera conjugación, terminado en ar, amar, tejer en er, vivir en ir. Bien, eso está facilísimo porque lo vienen estudiando desde segundo y tercer grado. Bien, ahora por su función.
acá sí ya es algo nuevo para ustedes. Por su función, el verbo puede ser copulativo o no copulativo. ¿Qué significa verbo copulativo? Son aquellos que solamente sirven de enlace, de unión o de cópula, ¿no? Entre el sujeto y el predicado. Entonces, los verbos más conocidos, los verbos copulativos más usados son ser y estar, es decir, sus modificaciones. Soy, eres, somos, serás, ¿no? Fue, de estar, estoy, estás, están, sus variaciones. Entonces, los verbos copulativos más usados son ser y estar. También viene a ser, parecer, pero los más usados son ser y estar. Por ejemplo, acá dice, Pedro es agricultor. Si tú pones solamente Pedro es, no entiendes nada. Pero cuando ya le agregas el predicativo tenemos Pedro es agricultor. O Betty está enferma. Acá está indicando existencia y acá estado. ¿Bien? Esos son los copulativos. Ahora, los no copulativos sí se dividen en otras clases. Dentro de los no copulativos tenemos el verbo transitivo, su mismo nombre dice transita, su verbo intransitivo, no transita, verbos reflexivos, recíprocos, impersonales y auxiliares. Recuerden los impersonales, no son personas que realizan la acción. Ahora lo vamos a ver. Hablemos de cada uno de ellos. Los verbos transitivos son aquellos cuando la acción del verbo pasa del sujeto al objeto directo. Recuerden que el objeto directo es parte, es modificador del predicado, ¿verdad? Por ejemplo, María barre el patio. Esta acción de barrer no se queda con María, porque María no se barre a sí misma, sino esa acción de barrer pasa al patio, o sea, al objeto directo. Julio lee una revista. Julio no se lee a sí mismo, sino esa acción de leer pasa a la revista. Puede ser una obra literaria, un periódico, etc. Entonces, transitivo es cuando la acción del verbo pasa del sujeto al objeto directo. Del sujeto al objeto directo. Por eso la acción de barrer pasa a patio y la acción de leer pasa a revista. No se queda en el sujeto, sino pasa, transita. Intransitivo es lo contrario. No tiene objeto directo, no tiene. Por lo tanto, la acción se queda en el mismo sujeto. ¿Ya? Acá pasa al objeto directo. Acá no tiene objeto directo, por lo tanto se queda en el mismo sujeto. Veamos los ejemplos. Mi hermano duerme en la hamaca. La acción de dormir es de mi hermano, no de la hamaca. No, acá hay una circunstancia de lugar. No hay objeto directo. Por lo tanto, duerme es un verbo intransitivo. Lucy cocina todos los días. Lucy no se cocina a sí mismo. No hay objeto directo. Pasa a todos los días. Una circunstancia de tiempo. No hay entonces en intransitivo, no hay objeto directo. Por lo tanto, la acción se queda en el mismo sujeto. Veamos los verbos reflexivos. Es cuando la acción del verbo vuelve al sujeto. Es decir, la acción que hace el sujeto no pasa al objeto directo, ni menos a los circunstanciales, regresa al mismo sujeto. Con el ejemplo lo vamos a entender. Lili se rompió el brazo. Esa acción de romperse vuelve donde Lili, porque ella fue la que se rompió. Es decir, vuelve la acción. Me corté las uñas. Me corté yo. Esa acción de cortarse vuelve a la misma persona. Recuerden que acá tenemos, acá se ve un pronombre, ¿verdad? Entonces,
El reflexivo es cuando la acción del verbo vuelve al sujeto. Puede ser, me miro los zapatos yo misma, o sea, vuelve la acción al mismo sujeto. Los verbos recíprocos, su mismo nombre dice recíproco. Es decir, expresa una acción mutua entre dos sujetos. Acción mutua. Acá, por ejemplo, dice Lili se rompió el brazo. Aquí no hay otra persona con quien intercambie. Pero acá sí. Padre e hijo se saludan. No dice el padre saluda a su hijo. Dice padre e hijo se saludan. Es decir, los dos. Hay intercambio. ¿Ya? Hay intercambio de acción. Juana y María se cuentan sus secretos. Entonces, Juana le cuenta a María, María le cuenta a Juana. Es recíproco, ¿no? También puede ser, se abrazan, también puede ser, ¿no? Entonces, acá es recíproco. Pasamos a los verbos impersonales. Su mismo nombre dice impersonal. No hay una persona, no hay un sujeto, no tiene sujeto. Expresa a los fenómenos naturales, como garoar, amanecer, ¿no? Etc. Llueve en Chimbote. ¿Quién llueve? No hay un sujeto que llueva. Expresa un fenómeno natural. Eso es el verbo impersonal. Garúa muy temprano. ¿Quién garúa? Yo no puedo garoar, tú no puedes garoar, nadie puede garoar. Es un fenómeno natural. Cuando expresa un fenómeno natural, es un verbo impersonal. Finalmente tenemos el verbo auxiliar. Su mismo nombre te está diciendo. Su función es auxiliar a otro verbo, ayudar a otro verbo para entenderlo. Si por ejemplo yo tengo acá los verbos más usados entre los auxiliares, tenemos hacer, ser y estar y sus variaciones. Por ejemplo, si yo digo solamente Nancy estaba, no sabes qué estaba haciendo, ¿no? Dice Nancy estaba jugando. Tú no puedes decir Nancy jugando. Está incompleto. Entonces, este verbo principal de jugar necesita de un auxiliar para entenderse. Entonces, Nancy estaba jugando. Ahora sí lo entendemos, porque esto le está ayudando. Estaba es del verbo estar. La pelota fue inflada. Verbo principal, inflada, del verbo inflar. Pero si yo digo la pelota inflada, ¿qué pasa? No se entiende. Pero cuando decimos la pelota fue inflada, ahí sí. El verbo auxiliar fue le está ayudando al verbo principal para poder entenderse. Como ven ustedes, con los ejemplos ya vamos entendiendo mejor. Recordamos nuevamente, verbos transitivos. Verbos transitivos, la acción se queda en la misma persona. Intransitivo, o sea, pasa, al objeto directo. El intransitivo queda en el sujeto. Reflexivo, cuando la acción del verbo vuelve al sujeto. Recíproco, cuando hay intercambio de acciones. Impersonal, cuando expresa un fenómeno natural. Y el auxiliar, cuando ayuda a otro verbo principal para poder entenderse. Lean su módulo, por favor. Nos vemos dentro de un rato en el Zoom.